Capítulo 1. Una traición. Capítulo 1. Realmente es espeluznante lo mucho que se parece a James, pensó Lily. Incluso a la edad de 1 año, Elizabeth, su hija, tenía muchas similitudes con su padre. Su cabello era tan rebelde como el de James. Siempre le había dicho a su esposo que hiciera algo con su cabello, pero James siempre le lanzaba una sonrisa deslumbrante y se pasaba la mano por el cabello, haciéndolo más desordenado. Al menos tiene mis ojos. Lily pensó agradecida, mientras miraba a la niña que jugaba en su regazo. El verde esmeralda de los ojos de Lizzie la hacía lucir aún más adorable. La niña de cabello negro estaba actualmente sentada en el regazo de su madre, felizmente masticando sus juguetes y de vez en cuando mirando a la puerta. ¿A quién buscas, cariño?, susurró Lily abrazando a Lizzie cerca de ella. Sabía perfectamente a quién buscaba a Lizzie. Era lo mismo todas las noches. Alrededor de las 7, Lizzie esperaba ansiosamente el regreso de su padre del trabajo. Por supuesto, para un niño normal de 1 año no era posible determinar la hora, pero Lizzie no era un niño normal. De hecho, tampoco lo eran los padres de Lizzie. Eran una familia de magos. Como si fuera una señal, James llegó, entrando a la sala de estar un poco consternado, pero al ver a su familia, sus ojos color avellana se iluminaron y una sonrisa apareció en su rostro. «Oye, ¿cómo está mi pequeña princesa?», preguntó James mientras se acercaba a Lily y levantaba a Elizabeth, quien estaba gorgoteando frenéticamente para llamar la atención de su padre. Lily estaba a punto de ir a la cocina a preparar la cena cuando un golpe la interrumpió. James se puso instantáneamente en alerta. Silenciosamente entregó a Lizzie a Lily y sacó su varita. Se acercó a la puerta y le indicó a Lily que fuera a la otra habitación con Lizzie. Lily asintió y se dirigió rápidamente a la habitación de arriba. Por lo general, Lily no aceptaba órdenes de nadie, ni siquiera de James, pero desde que se hizo esa horrible profecía, las cosas habían cambiado drásticamente. Y se habían mudado a Godric's Hollow y solo unos pocos seleccionados sabían dónde estaba. Lily esperó con aprensión, con la varita en una mano mientras aún cargaba a Lizzie. Hechizaría a cualquiera que arrojara una sombra sobre su única hija. Escuchó a James murmurar un hechizo que le permitió ver quién estaba en la puerta. De repente, la puerta se abrió y Lily pudo escuchar una risa y una voz que conocía muy bien. Dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Salió de su habitación y bajó las escaleras. Efectivamente, los amigos de su esposo, Sirius y Peter, estaban en la sala de estar. Sirius había molestado a Lily sin sentido en sus años en Hogwarts, siempre bromeando con James y metiéndolo en todo tipo de problemas. Por supuesto, James no era exactamente la parte inocente, pero dado que Lily ahora era su esposa, prefería culpar a Sirius. Peter siempre estaba tan callado que Lily a veces se preguntaba qué estaba haciendo siendo un merodeador. Remus era el único con quien Lily podía tener una conversación inteligente. Ella vio que él no estaba. ¿Podrías decirnos que vas a pasar por Padfoot?, Lily comentó mientras le entregaba a Lizzie a su padrino, quien con entusiasmo se acercó y lo abrazó lo más cerca que pudo. ¿Dónde está la diversión en eso?, Sirius inquirió mientras le daba a Lizzie una de sus ladridos como risas. Lizzie ya estaba agitando los brazos y riéndose de Sirius y sus payasadas. Lily miró con cariño a su hija, le tenía mucho cariño a su padrino. Peter también estaba mirando a Sirius y Lizzie, cuando una extraña mirada de arrepentimiento cruzó por su rostro. Lily no estaba segura de si solo lo estaba imaginando o no, pero pensó que podía detectar una expresión casi de dolor en los ojos de Peter. «Peter, ¿estás bien?», preguntó poniendo una mano en su hombro. Peter rápidamente desvió la mirada y se movió incómodo, sin mirar a Lily a los ojos. «Sí, yo solo tuve un largo día. Eso es todo», respondió en voz baja. «No me hables de tener días largos». James se unió. «He tenido el día más horrible». «Oh, ¿qué pasó?», preguntó Sirius, mientras dejaba que Lizzie jalara sus cabellos oscuros que le llegaban hasta los hombros. «Bueno, con los ataques que vienen de izquierda, derecha y centro, no sé cuánto más podemos aguantar antes de que todo se deteriore». «James», respondió. A James le encantaba ser un auror, aunque admitió que solo se había convertido en uno porque ese era el camino profesional que Sirius había elegido, pero rápidamente se encariñó con su papel como luchador del lado luminoso. Sin embargo, después de que se hizo la profecía sobre Lizzie, James se estaba volviendo cada vez más y más paranoico. No le gustaba la idea de que su hija se enfrentara a una responsabilidad tan grande. Salvando al mundo. Ese era su trabajo, no el de Lizzie. Así que James, siendo James, trabajaba día y noche para eliminar las fuerzas de Voldemort. Pero esto se estaba volviendo cada vez más estresante ya que Voldemort siempre parecía estar un paso por delante de los aurores. «Canuto, ¿cómo están mi ahijado y Aurora?», Lily percibió el ligero cambio de
tema por parte de James Nathan Black Rosier fue una sorpresa para todos. Era la copia al carbón de su padre con los mismos ojos grises. Aurora Black antes Rosier esperaba que por lo menos su hijo tenga su personalidad. Tuvieron que quedarse en casa, porque Nathan tuvo una leve gripe, respondió él. Sirius parecía un poco desalentado por la expresión sombría en el rostro de su mejor amigo. Sirius, Remus, James y Peter eran todos aurores, pero James era el que más se concentraba en la guerra. Quería terminar de una vez para que su hija pudiera tener una vida normal. Lily suspiró y levantó la forma de juego de Lizzie de Sirius y lo meció suavemente, la llevó arriba a su habitación. Allí la colocó suavemente en su catre y le alisó el cabello en otro intento inútil de hacer que su cabello pareciera algo ordenado. Puedes pensar que esto es divertido ahora, Lizzie, pero créeme, cuando seas mayor no encontrarás nada divertido arreglar tu cabello. Lily le dijo a la pequeña pelinegra mientras ella reía y trataba de agarrar los dedos de su madre mientras ella le acariciaba suavemente el cabello. Lily se giró y dejó a su niña jugando alegremente en su catre. Estaba bajando las escaleras, cuando de repente se dio cuenta con una sensación repugnante de que algo andaba mal. No fue algo que escuchó, sino la falta de sonido en absoluto. Los tres hombres en la sala de estar estaban mortalmente silenciosos. Eso en sí mismo era extraño ya que Sirius estaba presente. Lily rápidamente sacó su varita y respiró hondo. Lo que vio al entrar en la habitación la perseguiría por el resto de su vida. Ahí en el suelo estaba James con un creciente charco de sangre cerca de su cabeza. Una botella rota de whisky de fuego yacía no muy lejos. Sirius estaba de espaldas completamente inconsciente. ¡Oh Dios! James. James. Lily corrió hacia su esposo, olvidándose por completo de la tercera persona que estaba en la habitación. Si Lily lo hubiera notado, de pie justo detrás de la puerta, podría haber detenido la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Cuando Lily corrió hacia James, Peter se le acercó por detrás y le atacó antes de que pudiera alcanzar a su esposo. Dejar estupefacto. Lily cayó, inconsciente incluso antes de tocar el suelo. Peter respiró temblorosamente mientras miraba a sus antiguos amigos, todos ellos tirados en el suelo, heridos y traicionados por su propio amigo. Trató de calmar su corazón que latía frenéticamente. Estaba seguro de que si no hubiera lanzado el encantamiento silenciador en la puerta, Lily habría podido escuchar los latidos de su corazón en su pecho con más fuerza que la botella rompiéndose durante el ataque a James y Sirius. Lanzó otra mirada arrepentida a sus amigos y luego salió torpemente de la habitación, dirigiéndose a la habitación de Lizzie, todo el tiempo repitiendo en voz baja: perdóname, Lizzie. Lo siento, James. Sirius, lo siento mucho. No había pensado que llegaría tan lejos. Tenía la esperanza de que James o Sirius o incluso Lily hubieran podido detenerlo. Pero como no esperaban de él ningún tipo de traición, y mucho menos un ataque y secuestro de Lizzie, se las había arreglado hasta aquí. No quería hacer esto, pero no había otra manera. Lentamente abrió la puerta y encontró a Lizzie durmiendo profundamente agarrando su hipogrifo de peluche. Peter miró a la niña dormida y sintió que lo invadía una horrible sensación de culpa. Estaba conduciendo a esta niña a su muerte. Lizzie solo tenía 1 año, era solo un bebé. Peter recordó cómo se había sentido cuando nació Lizzie. Había estado tan feliz por el nacimiento de Lizzie como el resto de los merodeadores. Pero una vez que la profecía salió a la luz, las cosas cambiaron. Esta chica fue profetizada para derribar al Señor Oscuro. Pero Peter sabía lo poderoso que era Lord Voldemort, nadie podría detenerlo, nadie tenía ninguna posibilidad contra él. Lord Voldemort ganaría esta guerra y una vez que lo hiciera, Peter tendría un poder más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. La niña tenía que irse. Convenciéndose a sí mismo de que solo estaba asegurando su propia supervivencia, levantó suavemente a Lizzie y la llevó fuera de la habitación. Se apresuró a bajar las escaleras y sin otra mirada a los 3 cuerpos tirados en el suelo, Peter abrió la puerta y se fue de Godric Hollow para siempre. XXX Peter corrió hasta el borde de las protecciones colocadas alrededor de la cabaña y se apareció en la guarida de su señor. Su maestro lo estaba esperando, rodeado por solo 2 miembros de su círculo íntimo. Con manos temblorosas, Peter colocó a Lizzie en el suelo de piedra a los pies de Voldemort. Sorprendentemente, Lizzie todavía estaba profundamente dormida y ni siquiera se movió. Peter rápidamente se arrodilló y se arrastró hacia Voldemort, besando el dobladillo de su túnica antes de hablar con voz temblorosa y tranquila. Maestro, he hecho lo que me pediste. Maestro, esta es Lizzie. Voldemort volvió su cruel mirada escarlata hacia la niña dormida y dejó que su rostro esbozara una sonrisa satisfecha. Era un hombre atractivo, con cabello largo y oscuro y un rostro hermoso. Lo único que mostraba el verdadero monstruo interior era su par de ojos diabólicamente rojos que parecían quemar a cualquiera que se atreviera a mirarlo. Apartó los ojos de Lizzie y miró la forma acobardada de su espía mortífago.
Levántate, Peter, lo has hecho bien. Por una vez no te has equivocado y has completado una tarea. Observó al lastimoso hombre levantarse tembloroso, expresando su gratitud y hablando una y otra vez de lo bondadoso que era el señor. Suficiente. Voldemort chiseó, calmando instantáneamente a Peter. Bella, levanta a la niña y déjame ver más de cerca la mocosa. Bella pasó junto a la forma silenciosa de Lucius y levantó a Lizzie del suelo frío. Ella la levantó hacia el señor oscuro. Voldemort se fijó en cada detalle de la niña. Estaba disgustado con los niños, en general. No había olvidado del todo cómo los niños se burlaban de él y lo ridiculizaban en ese horrible orfanato que había sido su pasado. Esta niña, sin embargo, lo atrajo como ninguna otra persona lo había hecho antes. Voldemort podía sentir la poderosa aura mágica que parecía flotar alrededor de la chica. Era excepcional, de eso no había duda, y si Voldemort hubiera dejado vivir la niña, entonces la mocosa Potter probablemente habría llegado a tener un poder para rivalizar con el suyo. Signo de exclamación abierta, qué desperdicio de poder, pensó Voldemort. Sacó su varita y escuchó el aliento de los 3 mortífagos presentes. Él sonrió para sí mismo. Iba a disfrutar destruyendo la que estaba destinado a ser su perdición. Apuntó la varita a la cabeza de Lizzie justo cuando el niño abrió sus ojos esmeralda y miró inocentemente a Voldemort. Hubo un encantamiento murmurado y una repentina luz verde cegadora llenó la vista de todos. Peter cerró los ojos justo antes de pronunciar el hechizo, pero aún podía sentir el verde penetrar en sus párpados cerrados. Lo siento, Lizzie, fue todo lo que pudo pensar, mientras la luz cegadora se desvanecía y arrojaba a todos a la oscuridad una vez más. Capítulo 2. La princesa oscura. Capítulo 2. Lily suspiró mientras dejaba el último de los papeles que había estado marcando. Pociones era una materia mucho más difícil de lo que la mayoría de la gente creía y calificar ensayos para la materia no era una tarea fácil. Se recostó en su silla y se frotó el cuello cansado. Ella había estado tratando de hacer todas las marcas antes de retirarse a su cama para pasar la noche. Por fin ella había terminado. Ella miró a su alrededor. Su alojamiento para el personal en Hogwarts estaba ubicado en las mazmorras, pero se las había arreglado para brindarle un nivel de comodidad. Le había dado al lugar un toque de mujer pintando las paredes de cemento y decorando el barrio lo mejor que pudo. Alrededor de su escritorio tenía fotografías de su familia. Siempre sintió que era importante para ella poder levantar la vista de su trabajo y ver el rostro de un ser querido. Era mejor que tuviera fotos de su familia a su alrededor, ya que casi no tenía la oportunidad de ver a James. Con ella enseñando pociones y él como Auror, sin mencionar que ambos eran miembros de la Orden del Fénix, eso casi no les dejaba tiempo para estar juntos. Las vacaciones escolares eran el único momento en que podía estar con su familia. Sus ojos verde esmeralda se movieron hacia la foto de su hijo de 12 años. Si no fuera por Damien, habría trabajado a tiempo completo para la Orden. Damien había comenzado Hogwarts hace 2 años y ella había asumido el cargo de profesora de pociones el año pasado cuando se lo ofrecieron. Damien se había quejado sin cesar de que no podía hacer travesuras si ella también estaba en Hogwarts, pero eso solo sirvió para animar a Lily a tomar el puesto. Lily suspiró de nuevo y tomó su foto. Fue tomada el año pasado cuando Damien estaba en primer año. A diferencia de su hermana mayor, Damien no era la viva imagen de James. Todavía tenía el cabello negro pero no estaba desordenado como el de James. Tenía los ojos de James, unos profundos ojos color avellana que siempre usaba para salir de los problemas, de nuevo muy parecidos a su padre. Sin embargo, sus rasgos eran como los de Lily. Tenía la nariz, la boca y hasta la sonrisa de su madre. Él había heredado su temperamento feroz y el amor de James por hacer bromas. Era una mezcla de los dos. Sirius se había encargado de convertir a Damien en un rival de James que crea problemas y hace bromas. Por supuesto, Damien estaba demasiado ansioso por aprender de un merodeador. Lily miró la foto de James y sintió que le dolía el corazón por el dolor de extrañarlo. No lo había visto en las últimas 2 semanas. Pero ese dolor no era nada comparado con la angustia que se apoderaba de ella cada vez que miraba la foto junto a la de él. La foto había sido tomada solo 3 días antes de que él fuera tomada. Lily volvió sus ojos esmeralda hacia el retrato de su hija mayor, Elizabeth. Ella se reía y la señalaba antes de juntar sus pequeñas manos. Su corazón se contrajo tan dolorosamente cuando miró a su bebé. Apartó la mirada de la foto y fijó la mirada en el pequeño calendario de su escritorio. La fecha decía 31 de mayo. Sintió que se le cortaba el aliento en el pecho. 2 meses, pensó, en 2 meses habría cumplido 16 años. Siempre había pensado en Elizabeth así, siempre preguntándose qué habría estado haciendo si todavía estuviera viva. A James le resultó difícil escuchar a Lily hablar de Lizzie, tanto que Lily había dejado de mencionarle a Lizzie.
James había recibido el golpe emocional de perder a su hija mucho más fuerte que ella. Después de todo, fue su amigo quien robó a Elizabeth justo debajo de su techo y lo entregó a un monstruo para que la matara brutalmente. Había sido su amigo el que lo había atacado a él y a Sirius antes de secuestrar a Lizzie. Hizo que James se sintiera culpable y responsable. Lily recordó lo horrible que había sido cuando James se despertó 15 días después del ataque para enterarse de lo que había hecho su amigo, que habían perdido a Elizabeth. James siempre se había culpado a sí mismo por no proteger a su hija. Se había jurado a sí mismo que encontraría a Peter y Voldemort y los mataría a ambos. Durante la mayor parte de 2 años, todo lo que James hizo fue tratar de encontrar una manera de llegar al Señor Oscuro y su seguidor mortífago, Peter. La llegada de Damien le devolvió la vida a James. Fue entonces cuando James volvió a ser el mismo. Pero Lily sabía que incluso ahora, James estaba trabajando duro para encontrar a Voldemort y Peter. No renunciaría a su búsqueda, no hasta que se vengara. Lily apartó los ojos de la foto de Lizzie y se los frotó con cansancio. Se levantó y se dirigió a la pequeña sala de estar que tenía su cama con dosel. Estaba a punto de irse a la cama cuando unos suaves golpes la alertaron de la ventana. Miró por la ventana ovalada y vio una pequeña lechuza marrón mirándola. Lily sonrió y corrió hacia la ventana para dejar entrar a la pequeña criatura. La lechuza ululó alegremente e inmediatamente sacó su pata presentando un pequeño pergamino. Lily lo tomó agradecida y no se dio cuenta de que la lechuza había emprendido el vuelo inmediatamente después. Lily sabía que la carta era de James, ya que él siempre enviaba lechuzas del ministerio. Rápidamente abrió el sobre y comenzó a leer la carta. Querida Lily, ¿cómo estás, cariño? Espero que no te metas en problemas. Lo que me recuerda, ¿cómo está nuestro pequeño alborotador? Espero que no lo tengas en muchas detenciones. Dile a Dami que tengo las entradas para la Copa del Mundo y que definitivamente, vamos a verla. Bulgaria e Irlanda. Muy emocionado. No puedo esperar. Pero, ¿cómo te mantienes, querida? Espero estar viniendo este fin de semana para verte. Tal vez podamos ir a Oxmeade cuando termine. Cuídate, cariño, y dale mi amor a Dami. Jaime. Lily sonrió y dejó la carta a un lado. James y Kirby, simplemente no había separación entre los dos. Sin embargo, Damien estaría complacido. Había estado hablando de boletos para este juego durante las últimas 3 semanas. Ella sabía que James apoyaba a Irlanda mientras que Sirius y Damien siempre habían sido fanáticos de Bulgaria. Esto debería ser interesante. Lily pensó mientras se deslizaba en su cama y se cubría. Estaba tan cansada que ya se estaba quedando dormida. Y su último pensamiento coherente fue, me preguntó ¿quién habría apoyado a Elizabeth? En una habitación oscura, llena de varios libros y pergaminos, estaba sentado un mago alto de cabello oscuro. Sus ojos azules estaban fijos en el vaso que tenía en la mano, mientras se sentaba en su silla. Observó el líquido ámbar en el vaso, sin mirarlo realmente. Su mente estaba distraída por otro asunto muy perturbador. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, muy peligroso. De hecho, estaba seguro de que si alguien supiera lo que estaba haciendo, pensaría que estaba loco. Chantajear al Señor Oscuro no era algo para considerar a la ligera. Pero sabía que si tenía éxito, tendría poderes incalculables. Ya estaba en el círculo íntimo de Lord Voldemort, parte del grupo élite de individuos. Pero el Señor Oscuro le daría todo lo que quisiera a cambio de su silencio. Lord Voldemort podría darle el tipo de poder con el que otros solo pueden soñar. Bien podría ser el mortífago más poderoso, tal vez incluso tan poderoso como el mismo Señor Oscuro. Valió la pena el riesgo. La mano de Jason Riley volvió a temblar al pensar en lo que estaba arriesgando. Había escuchado los rumores, susurros entre los otros mortífagos sobre quién servía al Señor Oscuro. Que nadie había visto pero que aún sabía que existía. No lo creía, no del todo. Se dijo a sí mismo que la princesa oscura era solo un mito, fabricado y exagerado para asustarlos, para mantenerlos a raya. Pero hubo muertes de muchos mortífagos talentosos y poderosos que fueron acreditados ante el Princesa Oscura. Se rumoreaba que Yaxley, Davidson, Patterson y alrededor de media docena más habían sido asesinados por la Princesa Oscura. Jason se llevó el vaso a los labios y bebió el resto de su bebida, con la esperanza de sacar el frío miedo de su pecho. Justo cuando el vaso vacío tocó la mesa, las luces parpadearon momentáneamente antes de apagarse por completo. El mortífago se quedó congelado en su silla mientras la habitación se sumía en la oscuridad. Agarró su varita. Sus nudillos se pusieron blancos con su fuerte agarre. Lentamente se puso de pie, sus ojos recorriendo todos los rincones de la habitación. Lumos susurró y la punta de su varita se encendió, pero la luz aún no era suficiente para ser reconfortante. Agarrando su varita encendida con fuerza en su mano, Jason Riley cruzó la habitación, hacia la puerta. Abrió la puerta lentamente,
Su mente le decía que no debería tener tanto miedo. De pie en el umbral de su puerta, Jason esperó a ver si pasaba algo. No pudo ver a nadie. Sostuvo su varita encendida por encima de su cabeza, pero aún no podía ver a nadie. Justo cuando salía de la habitación, lo sintió, el cambio repentino en el aire a su alrededor. Casi podía saborear la magia en el aire, antes de escuchar los débiles pasos detrás de él. Se detuvo donde estaba y se quedó quieto. Luchando contra el pánico, Jason se dio la vuelta lentamente para encarar a su visitante. Todo lo que pudo distinguir en la luz limitada fue una silueta. Supo entonces que el mito era real. Aún así, se encontró preguntando, ¿quién eres tú? La figura dio un paso adelante para que la luz de la varita de Jason pudiera bañarlo. Jason vio con nerviosismo la aparición de la bruja de pie frente a él. Vestida con túnicas oscuras y cabello tan negro como la noche cayendo por su espalda, con el rostro oculto detrás de una máscara plateada que solo dejaba al descubierto los ojos verde esmeralda, estaba la que todos los mortífagos habían llegado a temer, la hija del Señor Oscuro, la princesa oscura. Creo que ya lo sabes. Fue la respuesta y Jason escuchó la juventud en la voz. Se dio cuenta de que la princesa oscura todavía era una niña, probablemente todavía en su adolescencia. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Jason, tratando de fingir calma. Traicionaste a Lord Voldemort, respondió la chica, un siseo de ira en sus palabras. Estoy aquí para entregar tu castigo. Jason notó que, aunque la chica que tenía delante sostenía su varita, no lo estaba apuntando a él. Trató de usar esto a su favor. Nunca traicionaría a mi señor. Soy su humilde servidor. Nunca podría pensar en Avada Kedavra. Jason disparó la maldición asesina en un movimiento repentino. La bruja enmascarada de plata saltó fuera del camino, perdiendo el chorro de luz verde. Jason rápidamente apuntó y trató una vez más de matarlo. Antes de que las palabras salieran de su boca correctamente, su varita repentinamente fue arrancada de su mano. La fuerza del hechizo de desarme no verbal fue tan repentina y poderosa que provocó que la varita fuera arrancada de Jason. La varita golpeó el suelo con un estrépito y se apagó, sumergiendo la habitación en la oscuridad. El mortífago aprovechó su oportunidad y se lanzó hacia las escaleras, manteniéndose lo más bajo posible para evitar ser golpeado por cualquier maldición. Bajó corriendo las escaleras, con la intención de usar su chimenea para salir de aquí. Apenas había llegado al final de los escalones cuando sintió un hechizo zumbando sobre su cabeza. Se agachó instintivamente. Fue entonces cuando sintió que la punta de una varita le presionaba la nuca. Arriba. Llegó la orden y el mortífago se puso de pie lentamente. Era unas buenas 3 o 10 pulgadas más alto que la princesa oscura, pero eso no lo consolaba de ninguna manera. Por favor, princesa oscura, intentó Jason desesperadamente. No me mates. Las luces se encendieron de nuevo y Jason se encontró mirando directamente a un par de sorprendentes ojos verdes que, para su consternación, no tenían piedad. Eres un traidor, y los traidores solo tienen un castigo. La princesa oscura le dijo. Antes de que Jason pudiera hacer algo, las palabras de la maldición asesina fueron susurradas y la luz verde lo golpeó directamente entre los ojos. El mortífago cayó al suelo, muerto. La princesa oscura solo echó un vistazo al cadáver a sus pies antes de darse la vuelta y marcharse. Su misión cumplió. Capítulo 3. Extraños asesinatos. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter y todo lo reconocible pertenece a J.K. Rowling. Capítulo 3. A Lily no le hizo gracia. Había estado deseando ver a James durante más de 15 días, y tan pronto como llegó, ambos no habían podido ni siquiera decirse 2 palabras antes de que el profesor Dumbledore solicitara una reunión urgente de la orden. James ni siquiera había dicho hola Damien todavía. Lily se sentó con los brazos cruzados contra su pecho y estaba haciendo todo lo posible para no mostrar su mal humor. Honestamente, un par de minutos con su esposo era todo lo que quería. ¿Era mucho pedir? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la habitación de repente se calmó. James se sentó junto a Lily, tomó su mano entre las suyas y le dio un suave apretón. Ella lo miró con una sonrisa a medias. Mirando alrededor de la habitación, vio rostros familiares, la mayoría con aspecto cansado y molesto como ella se sentía. Vio al siempre paranoico Hollow Moody, sentado junto a la Aurora Kingsley Shacklebolt. Tonks se notaba claramente con su cabello rosa chicle. Miró alrededor a Remus y Sirius sentados al lado de James. Su colega y profesora, Minerva McGonagall, estaba sentada cerca del frente de la sala, al lado de Snape. Junto a ellos había 2 asientos vacíos que Lily trató de ignorar. No podía soportar pensar en ellos otra vez. Su atención se centró en el director que ahora estaba de pie frente a todos los miembros. Albus Dumbledore se veía inmensamente cansado y agotado, casi como todos los demás,
Se aclaró la garganta, y la habitación ya tranquila quedó en completo silencio. Podía ver las expresiones que la mayoría tenía. Había algunos que parecían molestos por la reunión de último minuto, mientras que otros parecían estar tratando de prepararse para noticias más trágicas. Le agradezco su asistencia a esta reunión con tan poca antelación. Comenzó Dumbledore. Sé que muchos de ustedes tuvieron que cancelar o reorganizar sus planes, así que no les quitaré mucho más tiempo. Aquí le dio una mirada significativa a Lily, quien pareció sonrojarse y bajó la mirada a sus manos en su regazo. Está bien, Liz, nadie más se dio cuenta. Sirius bromeó en voz baja con ella. Lily le lanzó una mirada penetrante pero no dijo nada. Como todos saben, ha habido una serie de ataques contra los mortífagos en el último año. Dumbledore continuó. Se ha confirmado que estos mortífagos asesinados eran miembros del Círculo Interno. Dado que ni el Ministerio ni la Orden se han hecho responsables de estos ataques, lleva a la cuestión de la identidad de este atacante. La habitación estaba en silencio, todos los ojos puestos en Dumbledore. El ataque más reciente se llevó a cabo anoche. Un mortífago llamado Jason Riley fue asesinado en su casa. El Ministerio afirma no ser responsable y sabemos que la Orden no fue responsable. Esto lleva a la pregunta de quién está rastreando derribar a estos mortífagos y matarlos. Dumbledore terminó sonando preocupado. ¿Qué importa? Moody preguntó con su voz ronca. Sea quien sea, están matando mortífagos. Nos están ayudando. ¿Por qué debería ser motivo de preocupación? Algunos murmuraron su acuerdo con la declaración de Moody. Es motivo de preocupación ya que no sabemos quién está haciendo esto y por qué razón, explicó Dumbledore. Tal vez se haya formado otra sociedad secreta, como la Orden. Tal vez alguien ha formado otro grupo para luchar contra ya sabes quién y están apuntando a los mortífagos. Tonks ofrecidos. Esa puede ser una posibilidad. Dumbledore inclinó la cabeza en su dirección. Sin embargo, creo que nos conviene descubrir la verdad de este asunto lo antes posible. Lily notó que había algo que Dumbledore no estaba diciendo. Había pasado mucho tiempo con Dumbledore, primero como estudiante y luego como miembro de la Orden y finalmente como miembro de su personal, para ver que el anciano mago dudaba en decirlo. ¿Qué pensaba? Dumbledore, ¿hay más? Ella preguntó. Dumbledore miró a Lily y sus ojos azules se clavaron en ella por un momento. Con un suspiro, comenzó. Tengo una sospecha, y en este momento eso es todo, pero al leer los informes de casos sobre las muertes, creo que Voldemort puede ser el responsable. Hubo una repentina toma de aire ante la mención del nombre del Señor Oscuro. Dumbledore dio un suspiro mental. ¿Cuántas veces les había dicho que el miedo a un nombre era simplemente una tontería? Voldemort no iba a aparecer si decías su nombre en voz alta. ¿Por qué piensas eso? Preguntó McGonagall, recomponiéndose lo mejor que pudo. Como he dicho, es solo una sospecha. Lo que sí sé con certeza es que si los hombres de Voldemort estuvieran siendo atacados y asesinados de esta manera, él no se quedaría sentado y permitiría que continuara. De los informes que tenemos, no sugiere que Voldemort esté preocupado por estos asesinatos. Por el contrario, parece estar feliz con la muerte de estos hombres. Me hace pensar que estos hombres pueden haber perjudicado a Voldemort de alguna manera, por lo que ha arreglado tenerlos mataron. Dumbledore se giró para mirar a Snape. Severus, tengo que pedirte que trates de encontrar tanta información como puedas. Tengo una lista de todos los nombres de los mortífagos fallecidos. Mira si puedes averiguar en qué misión formaron parte antes de morir. A ver si molestaron a Voldemort de alguna manera. Dumbledore le pasó el pergamino a Snape, quien lo tomó pero no lo miró. Sus ojos oscuros estaban fijos en Dumbledore. Eso es todo por hoy. Les agradezco su paciencia. Dumbledore terminó con un educado asentimiento a todos. James se levantó de su silla al igual que los demás. Su cabeza daba vueltas con la noticia. ¿Qué cuentas? Preguntó Sirius. ¿Crees que es otra sociedad secreta o Voldemort acaba de decidir deshacerse de sus antiguos seguidores en favor de los nuevos? Son mortífagos, no ropa que necesita ser reemplazada. Lily, dijo molesta con Sirius. Sí, pero como ese monstruo puede notar la diferencia. Sirius respondió. Parece extraño. James dijo, sumido en sus pensamientos. Estoy con Moody. No creo que deba importarnos quién los está matando, mientras sean mortífagos a los que esté matando, deberíamos estar agradecidos. Sirius continuó, acompañando a sus amigos a la chimenea. No tenía a dónde ir ya que el cuartel general era su hogar. James no dijo nada. Sin embargo, estuvo de acuerdo en silencio con Dumbledore. Si Voldemort estuviera preocupado por la muerte de sus hombres, estaría haciendo algo al respecto. El hecho de que no lo fuera solo podía significar que él era quien ordenaba los asesinatos. Pero la pregunta era, ¿por qué?
Capítulo 4. El mundo de la princesa. Capítulo 4. Vamos, princesa. No es tan complicado. Reprendió Bella. Sus ojos oscuros se estrecharon hacia la chica. Estaba más sorprendida que molesta de que la prodigio de su maestro tuviera problemas con la maldición de rompehuesos. Por lo general, recogía hechizos y maldiciones con relativa facilidad. Elizabeth suspiró y volvió a intentar concentrarse. Ya era difícil dominar esta estúpida maldición sin el molesto dolor en su cicatriz. Estaba rompiendo su concentración. Hizo un gesto a Bella para demostrar la maldición de nuevo. Afflicto corporis. Bella lanzó la maldición de romper huesos al maniquí al que estaban apuntando. El hechizo golpeó el hueso del fémur del muñeco esquelético y lo partió en dos. Elizabeth siguió su ejemplo, pero su hechizo no le hizo nada a la otra pata del esqueleto. Frustrada y molesta, Elizabeth arrojó su varita al otro lado de la cámara. Golpeó contra el suelo de mármol, rodando unos pasos antes de detenerse. Bella miró divertida. Esa es una idea. Ella se rió. Siempre puedes arrojarles tu varita. Si apuntas bien, podrías sacarles un ojo. Ella bromeó. Elizabeth le lanzó una mirada de enfado mientras ella claramente disfrutaba el hecho de que, por una vez, Elizabeth no pudo darse cuenta de algo en lo que ella misma era experta. No estoy de humor para escuchar tu descaro habitual, le dijo a ella. Invocó su varita con un movimiento de su mano, pero la guardó en el bolsillo en lugar de apuntar al maniquí objetivo. Lo intentaré de nuevo mañana. No puedo concentrarme, dijo, mientras se frotaba la frente, con los ojos cerrados por el dolor que emanaba de su cicatriz. Bella perdió su sonrisa juguetona al ver a Elizabeth frotándose la cicatriz. Ella estuvo a su lado en un instante. ¿Es tu cicatriz otra vez? Lo siento, Elizabeth, no me di cuenta. Ella se disculpó. Su falta de concentración tenía sentido ahora. Le quitó las manos de la frente, tratando de determinar cuánto dolor tenía Elizabeth. Nunca era fácil saberlo con Elizabeth. Bella inclinó suavemente su rostro hacia arriba para echar un vistazo. Elizabeth se apartó, apretando los dientes cuando el dolor se intensificó. Estoy bien. Solo déjame en paz, dijo, masajeando su frente con sus nudillos. Bella lo ignoró. Sabía cuándo Elizabeth estaba bien y cuándo no. También sabía que Elizabeth era demasiado orgullosa para su propio bien. Se volvió hacia el pequeño gabinete en la cámara de entrenamiento y sacó un vial de poción para el dolor. Caminó hacia Elizabeth y le entregó el vial. Deberías haber dicho algo antes, dijo, molesta porque Elizabeth había estado sufriendo en silencio durante la última hora. Elizabeth se sentó en el único sofá de la cámara antes de tomar la poción de un solo trago. El efecto fue instantáneo, pero el dolor en su cicatriz solo disminuyó un poco. Solo desaparecería correctamente cuando la ira de su padre disminuyera por completo, ya que eso era lo que le estaba causando tanto dolor. Estaba esperando a que se calmara. Elizabeth explicó. Por lo general, controla su temperamento mejor que esto cuando sabe que estoy cerca. Bella miró las puertas con una mirada preocupada. Debe estar muy enfadado, dijo en voz baja, mordiéndose el labio con nerviosismo. Me pregunto qué ha pasado. Elizabeth se recostó en su asiento. Sea lo que sea, lo tiene realmente molesto. Ella dijo. Bella se sentó a su lado, con los ojos fijos en él. ¿En serio? ¿Qué tan molesto? Preguntó ansiosamente. Elizabeth puso los ojos en blanco ante la pregunta. Estoy harto de ser un factor determinante del estado de ánimo de mi padre, respondió. Desde que tengo memoria, tú y Lucius siempre me preguntan cuánto me duele la cicatriz antes de ir a ver a mi padre. ¿Y qué hay de malo en eso? Preguntó ella. Una punzada de dolor particularmente desagradable interrumpió la respuesta de Elizabeth. Su mano voló hacia su cicatriz y apretó los dientes para detener el furioso silbido de dolor que se le escapaba. Maldición. Elizabeth respiró, frotándose la cicatriz. ¿Qué es lo que lo tiene tan molesto? No seas irrespetuosa, Elizabeth, espetó Bella inmediatamente. Elizabeth logró reírse un poco para sí misma antes de lanzarle una mirada de ojos verdes. Bueno, discúlpame por no disfrutar que me partan la cabeza en dos. Él no lo hace a propósito, lo sabes. Bella, respondió. El maestro nunca querría que sufrieras, y mucho menos por su culpa. Bueno, voy a ver qué lo tiene tan nervioso, dijo Elizabeth, poniéndose de pie. Sacó su máscara plateada mientras caminaba hacia las puertas, dejando a Bella todavía sentada en el sofá. Elizabeth estuvo frente a las grandes puertas de roble de su padre en minutos. Elizabeth tenía 10 años cuando aprendió todos los pasajes secretos para entrar y salir de Rirle Manor. Elizabeth, ahora con su máscara plateada, llamó una vez a la puerta. Sin esperar una respuesta, entró a la carga en los aposentos de su padre. Lord Voldemort miró hacia arriba para ver a su joven heredera entrar.
Inicialmente se sorprendió por la presencia de Elizabeth, pero rápidamente se dio cuenta de por qué estaba aquí. Instantáneamente, comenzó su mantra para calmarse y extinguir la furia ardiente que burbujeaba dentro de él. A medida que su ira se calmaba, también lo hacía el efecto de la maldición crucio bajo la que había colocado a Crabbe. El mortífago se puso de pie lentamente, sus extremidades todavía se sacudían violentamente. Maestro. Misericordia. Maestro. Silencio. Voldemort siseó y le indicó a Crabbe que se fuera de su vista. Crabbe no sabía por qué su maestro había dejado de torturarlo. Pensó que Voldemort ya había tenido suficiente. No sabía que nadie más había entrado en la cámara, ya que estaba bajo la agonía de la maldición crucio cuando Elizabeth entró. Crabbe aún no sabía que Elizabeth estaba en la cámara cuando pasó junto a ella y salió por las puertas. Elizabeth había aprendido el arte de mantenerse en las sombras de su padre, Voldemort. No fue difícil, ya que las habitaciones de Voldemort siempre estaban envueltas en la oscuridad. Una vez que Crabbe se fue, Elizabeth salió de la esquina sombreada y caminó hacia su padre, quitándose la máscara al mismo tiempo. Lo último de la ira de Voldemort desapareció con solo mirar a Elizabeth. No sabía que habías regresado. Voldemort dijo, hace unas horas que volví. Elizabeth respondió. Solo vine a ver qué te estaba enojando, antes de que mi cabeza se abriera. Ante sus palabras, Voldemort sintió una emoción que solo Elizabeth podía transmitirle, culpa. Si hubiera sabido que estabas en casa, no habría torturado a Crabbe. Simplemente habría matado a ese imbécil y terminado de una vez. Voldemort dijo. Elizabeth se rió en voz baja, siempre había encontrado la ira de su padre algo divertida. Probablemente porque él nunca había estado en el extremo receptor. ¿Qué hizo el matón ahora?, preguntó Elizabeth. Él no ha hecho nada. Empezó Voldemort, empujando hacia abajo su enfado con el mortífago de nuevo. Trajo noticias frustrantes. Resulta que Riley tenía un cómplice. La alegría de Elizabeth se evaporó ante las palabras de Voldemort. ¿Cuáles son tus órdenes, padre?, preguntó de inmediato. Lord Voldemort se acercó a su hija y colocó sus manos sobre los hombros de Elizabeth, mirándolo a los ojos. ¿Acaba con la rata? Siseó. Los ojos de Elizabeth se conectaron con los de Voldemort y permitió que su padre entrara en su mente, dándole todo lo que necesitaba para completar su tarea. Ahora tenía una dirección y un rostro. Eso era todo lo que él necesitaba. Elizabeth estaba a punto de darse la vuelta cuando su padre lo agarró con más fuerza y lo hizo detenerse. Voldemort colocó un largo dedo debajo de su barbilla, levantando su rostro ligeramente para poder mirar dentro de esos ojos esmeralda. Esto y molestó porque estabas sufriendo por esto, Elizabeth. ¿Sabes cuánto odio meterte en mis emociones? Elizabeth sonrió, un poco de calidez se extendió a sus ojos verdes. Lo sé, padre, esta vez fue demasiado, por eso vine a ver qué estaba mal. Voldemort observó cómo Elizabeth se daba la vuelta y salía de sus aposentos. Nunca había imaginado que tal vínculo se formaría con su heredera cuando le dio a Elizabeth esa cicatriz. Últimamente, sentía cada vez más pena por su heredera. Sufría si Voldemort sentía alguna emoción fuerte. No importaba si estaba feliz o triste. Cualquier emoción intensa le traía nada más que un dolor intenso a Elizabeth. Voldemort había notado que el dolor se hacía más fuerte con el paso de los años y lo había llevado a controlar su temperamento cuando Elizabeth estaba cerca. Por supuesto, cuando Elizabeth estaba fuera en sus asignaciones, Lord Voldemort podía estar tan feliz o enojado como quisiera sin temor a lastimarlo. Parecía que el dolor solo ocurría cuando Elizabeth estaba muy cerca del Señor Oscuro. Voldemort se sentó en su silla de respaldo alto y pensó en silencio en Unt, el cómplice de Jason Riley. Unt ni siquiera era un mortífago del círculo íntimo. Apenas era competente. Porque Riley lo eligió como cómplice. Voldemort sospechaba que Unt sabía todo lo que Riley había sabido, y eso convertía a Unt en una responsabilidad demasiado grande como para permitirle vivir. Tenía que morir y su Elizabeth se aseguraría de ello. Capítulo 5. Una misión. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter y todo lo reconocible pertenece a J.K. Rowling. Además, esta historia pertenece a @Curinoone. Capítulo 5. James miró alrededor del edificio vacío. ¿Por qué alguien optaría por vivir en un almacén vacío? Estaba más allá de él. Avanzó en silencio antes de dar la señal a los otros dos aurores para que revisaran la parte trasera del edificio. Habían recibido información de que un mortífago se escondía aquí. Exactamente por qué un mortífago había elegido un almacén helado como hogar era un misterio. James y un equipo de 4 aurores fueron enviados a investigar y capturar al mortífago. James, su mejor amigo, Sirius, un compañero miembro de la Orden, Kingsley Shacklebolt y 2 aurores del misterio, Liam y Nathan, formaron el equipo. Sirius y Kingsley se quedaron al lado de James mientras los otros 2 aurores se deslizaban en silencio hacia la parte trasera del edificio.
Hasta el momento no había rastro de este mortífago. Justo cuando James dobló la esquina, vio a un hombre bajo y rubio, sentado en el otro extremo del almacén con la espalda apoyada contra la pared. Su rostro estaba escondido detrás de sus manos y parecía estar temblando. ¿Fue por el frío o por el miedo? James no podía decirlo. James, Sirius y Kingsley sacaron sus varitas, intercambiando miradas silenciosas mientras se preparaban para acercarse al hombre. Si veían la marca oscura en el brazo izquierdo del hombre que demostraba que era un mortífago, procederían a arrestarlo. Antes de que pudieran dar otro paso hacia el hombre, escucharon un fuerte ruido, como una puerta cerrándose de golpe. El sonido resonó a su alrededor cuando numerosas puertas y ventanas se cerraron. El presunto mortífago levantó la cabeza al escuchar el sonido y miró alocadamente alrededor del almacén, con su varita temblando ante él como si fuera un arma. James, Sirius y Kingsley se agacharon de la vista. Cada hombre se arrojó detrás de algún tipo de cubierta. Vieron cómo el hombre se ponía de pie, sus ojos recorriendo todo el lugar, su varita apuntando frente a él. De repente se detuvo y se volvió hacia un nuevo sonido. James también lo oyó, claro e inconfundible. Pasos. Alguien caminaba hacia ellos. James estiró el cuello para mirar por encima de la caja de madera detrás de la cual se escondía, tratando de ver quién se acercaba a ellos. Pensó que podría ser Liam Nathan, pero los aurores sabrían ser callados y discretos. No estarían caminando audazmente hacia un presunto mortífago. Quienquiera que fuera, no estaba haciendo ningún esfuerzo por permanecer callado. El hombre bajo y rubio de repente dejó escapar un sonido ahogado, algo así como medio sollozo y medio llanto. Su pánico era claro cuando retrocedió contra la pared, su temblorosa varita sostenida frente a él. Los aurores vieron lo que el hombre había visto pero no pudieron entender la reacción. Todo lo que vieron fue a una niña, vestida de negro, excepto por la máscara plateada que cubría todo su rostro, caminando hacia el presunto mortífago. Los pasos audaces y confiados le pertenecían. La chica enmascarada se detuvo a poca distancia del hombre encogido. «¿Eres tú?». El hombre aterrorizado habló con voz temerosa, sus ojos azules fijos en la niña. «Tú eres ella. La princesa oscura». James captó la mirada de Sirius. Ambos hombres compartieron una mirada divertida. Princesa oscura, ese era un nombre bastante inusual. ¿Esperabas a alguien más?, preguntó la chica enmascarada, su voz mezclada con burla. James se quedó desconcertado. La voz delató el hecho, de que de hecho era una niña detrás de la máscara plateada. Pero había algo más en la voz de la chica que lo inquietó. Una extraña familiaridad que no podía ubicar. El mortífago de repente cayó de rodillas, su varita se deslizó inútilmente de sus dedos. «Por favor, princesa. No me mates. Por favor, ten piedad». El hombre gritó. James no podía entender por qué este hombre tenía tanto miedo. «Es solo una niña», pensó para sí mismo. ¿Cuánto daño podría hacer? Por lo que James podía ver, la chica ni siquiera tenía una varita apuntándolo. La chica enmascarada estaba parada frente al mortífago sin armas visibles en sus manos y aún así el hombre adulto estaba temblando de miedo. James hizo un gesto a Sirius y Kingsley para que se movieran a su señal. Ambos aurores asintieron. «No mereces piedad, Unt». La chica le dijo simplemente. «Has traicionado a mi padre, lo único que mereces es la muerte». La chica metió la mano en su túnica y sacó su varita. James se preparó en silencio para lanzarse contra la chica. Había venido aquí para detener al mortífago, no para ver cómo lo mataban. James no tenía compasión por los mortífagos en absoluto, pero si pudiera salvar la vida de este mortífago rebelde, podría obtener información valiosa de él, información que podría llevarlo a Voldemort. Y James estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para llegar a Voldemort. «No fui yo. Fue Riley. Fue todo él». El hombre, Unt, comenzó desesperadamente. Él fue quien estaba tratando de chantajear al Señor Oscuro. Yo no participé en eso. Lo juro. Soy fiel al Señor Oscuro, mi amo, Lord Voldemort, y a ti, Princesa Oscura. Soy un sirviente de Lord Voldemort y su hija. Por favor no me maten. Lo siento. Perdónenme, por favor». El hombre comenzó a sollozar. James hizo una pausa a mitad de la acción. ¿Escuchó bien? ¿Voldemort tuvo una hija? James miró a los igualmente alarmados Sirius y Kingsley. Ambos se habían puesto bastante pálidos. La revelación hizo que todos se detuvieran en estado de shock. James se dio la vuelta para mirar de nuevo a la chica enmascarada, viéndolo bajo una luz completamente diferente. Era la hija de Voldemort, el asesino a sangre fría más cruel que el mundo mágico había visto. Esta chica era su carne y sangre. James entendió la reacción temerosa de Unt ahora. «Te rebelaste contra Lord Voldemort. Para eso, no hay piedad». La chica,
Apuntó su varita a la cabeza de Unt, apuntando al punto entre los ojos. Mi padre no olvida y yo no perdono. Por favor, princesa oscura. No, no, por favor. Por favor. Unt sollozaba libremente ahora, alejándose de la chica y su varita. James dio la señal y los 3 aurores se lanzaron sobre la chica al mismo tiempo. 3 maldiciones estúpidas abrieron paso hacia la joven. Antes incluso, de que una de las 3 maldiciones pudiera alcanzarlo, la chica agitó su varita y un escudo de color azul explotó a su alrededor, cubriéndolo de pies a cabeza. Las luces rojas de las estupefacientes maldiciones impactaron con la burbuja azul y simplemente se disolvieron. La chica enmascarado bajó su escudo y se dio la vuelta para mirar a los 3 aurores sorprendidos. Durante los primeros segundos, no pasó nada. James vio como imposibles ojos verdes detrás de la máscara plateada escaneaban a cada uno de los 3 aurores. Cuando los ojos verdes se encontraron con los suyos, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo brilló en los ojos de la chica y James sintió que su corazón dio un vuelco por una razón que no entendía. Fue como si el tiempo se hubiera acelerado rápidamente después de eso. Antes de que James pudiera hacer algo más que parpadear, estaba siendo lanzado por los aires. Cayó al suelo, completamente sin aliento y confundido sobre cómo fue atacado. Se dio cuenta de que había sido golpeado con un hechizo no verbal y sin varita. No pasó mucho tiempo en el suelo. Volvió a ponerse de pie, con la varita desenvainada y listo. Vio a Kingsley y Sirius lanzando 2 maldiciones, a la chica, que no dieron en el blanco. La chica se apartó del camino de las maldiciones y envió algunas propias a Sirius y Kingsley. James corrió hacia ellos, tratando de acercarse lo suficiente para batirse en duelo. Vio al mortífago, Unt, rápidamente luchando por cubrirse. Se arrastró hacia una de las ventanas pero no pudo abrirla. La princesa oscura había cerrado todas las puertas y ventanas, detrás de ella cuando llegó. Unt miró a su alrededor para encontrar algo que pudiera usar para romper el vidrio y quizás escapar. La atención de James volvió a sus amigos mientras se batían a duelo con la princesa oscura. Kingsley se lanzó hacia la chica mientras Sirius le lanzaba otras 3 maldiciones en rápida sucesión. La chica desvió 2 de las maldiciones y esquivó la tercera con relativa facilidad. Antes de que Kingsley pudiera alcanzarlo, la chica se dio la vuelta y le dio una patada fantástica, directo al pecho de Kingsley, enviando al alto y fuerte auror volando en la dirección opuesta. James envió un estupendo a la chica, pero el hechizo se hizo a un lado como si fuera la cosa más fácil del mundo. En lugar de apuntar a James, el chico lanzó un hechizo a Sirius. Incendio. James observó horrorizado como el dobladillo de la túnica de Sirius se incendiaba. Sirio. James gritó, pero su amigo apagó el fuego con calma con un movimiento de su varita. Kingsley había logrado ponerse de pie y no tardó en atacar al chico. Pertificus totalus. El auror retumbó con su profunda voz. Una vez más, el escudo azul se elevó y envolvió al niño, protegiéndolo. James estaba asombrado. Nunca antes había visto un escudo hacer eso. A estas alturas, el sonido del duelo había traído a Liam y Nathan corriendo hacia ellos. Parecían sorprendidos al principio, al ver con quién se batían en duelo sus colegas, pero sabían que no había tiempo para preguntas. Saltaron sobre el chico enmascarado, enviándole su hechizo de desarme. La chica se apartó del camino de las maldiciones, antes de tomar represalias. Agitó su mano en dirección a Liam y el auror salió disparado por los aires antes de estrellarse dolorosamente contra la pared. Difícil. La chica envió el maleficio cortante a Nathan. Un corte apareció en el torso del hombre, haciéndolo soltar su varita y agarrarse el pecho. Cayó al suelo con un grito de dolor. Kingsley, Sirius, Liam y James se dispusieron a atacar a la chica juntos. Sus 4 hechizos no lograron atravesar el escudo azul de la niña. Dejando caer su escudo por un instante, la chica giró su varita hacia el techo. Con fringo. El hechizo explosivo golpeó los tubos largos y gruesos que se extendían a lo largo del techo. Con un horrible crujido, los tubos de metal se rompieron y se derrumbaron. Los 4 aurores saltaron fuera del camino del monstruoso metal, cuando se estrelló contra el suelo. James se incorporó a tiempo para ver la chica enmascarada agarrar a Unt por el cuello de su túnica y apartarlo de la ventana. Arrojó al mortífago al suelo, lo que provocó que el hombre quedara tendido en el suelo de cemento. Unt comenzó a alejarse con miedo cuando la chica volvió a apuntar. Expelliarmus. Liam envió la maldición pero no pudo desarmarlo, cuando la niña desvió la maldición lejos de sí misma. Kingsley, Sirius y Liam desviaron la atención de la niña, permitiendo que Unt se alejara y tratara de escapar. Mientras los 3 aurores se batían a duelo ferozmente con la chica enmascarada, James se lanzó hacia el mortífago que estaba tratando de aplastar su pie a través de una ventana de vidrio pero no tenía suerte. James agarró al hombre, sorprendiéndolo. Si quieres vivir, te sugiero que vengas conmigo.
dijo James. Los ojos de Unch se movieron hacia la pelea que estaba ocurriendo entre la princesa oscura y los aurores. Aturdido, se giró para mirar a James. Queremos arrestarte. Quiere matarte. Elige. James dijo con frialdad. Eso pareció sacarlo de su aturdimiento inducido por el miedo y rápidamente se puso de pie. James lo agarró del cuello de su túnica y corrió hacia la salida. Sabía que el almacén tenía protecciones antiaparición, ya que lo había probado antes de entrar al edificio. Iban a tener que encontrar una manera de abrir las puertas para salir de aquí. James casi había llegado a la puerta cuando escuchó un hechizo con el que no estaba familiarizado. Afflicto corporis. Un terrible grito lleno de dolor lo hizo detenerse y darse la vuelta. Se giró para ver a Liam en el suelo agarrando su pierna con ambas manos y gruñendo de dolor. No fue difícil darse cuenta de que tenía la pierna rota. Kingsley fue noqueado en el suelo, lo que dejó solo a Sirius. James vio cómo Sirius lograba dominar a la niña, envolviendo su brazo alrededor del cuello de la niña, como si intentara asfixiarlo. Te tengo ahora, chica. Sirius se rió entre dientes. La chica no luchó, en su lugar echó la cabeza hacia atrás, golpeándola contra la cara de Sirius. Con un aullido de dolor, Sirius lo soltó, tambaleándose hacia atrás mientras la sangre brotaba de su nariz rota. La chica se dio la vuelta y golpeó con el puño el costado de la cabeza de Sirius. Sirius cayó al suelo, gimiendo de dolor. Antes de que el chico pudiera hacer algo más, Sirius lo pateó, atrapando la pierna de la chica, haciéndola caer al suelo. Sirius se apresuró a levantarse y agarrar a la chica. James no esperó a ver si Sirius tenía éxito. Tenía que sacar a Unch de aquí. James agarró al tonto tembloroso y se dirigió a la puerta lo más rápido que pudo. La puerta estaba cerrada con llave, pero James logró abrirla con un hechizo de reversión. La puerta se abrió y James salió corriendo, arrastrando a Unch con él. Solo se alejaron unos pasos del almacén cuando James escuchó que las puertas se abrían detrás de él. Siguió corriendo con Unch. Si pudiera salir de las protecciones, entonces podría aparecerse fuera de aquí con Unch. James estaba justo dentro de los límites de las protecciones cuando sintió que un hechizo pasaba zumbando junto a él y golpeaba a Unch en la espalda. Unch cayó pesadamente al suelo. James se congeló, temiendo que el hombre fuera golpeado con la maldición asesina. Una mirada le dijo que el mortífago aún respiraba. La chica se acercó a ellos casi con calma, deteniéndose a unos pasos de distancia. James se paró sobre Unch bloqueándolo de cualquier hechizo. A primera vista, la chica parecía completamente tranquila, pero una mirada más cercana le dijo a James que la chica estaba enojada, muy enojada. Su cuerpo parecía rígido, sus nudillos blancos mientras su varita estaba apretada en un puño apretado. Los ojos verdes detrás de la máscara plateada estaban fijos en James y nuevamente James sintió que lo invadía una fuerte sensación de inquietud. Ese hombre es mío, dijo la niña con voz fría. Él no te concierne. Apártate del camino. James se estremeció. Había algo en él y en su voz que le erizaba los pelos de la nuca. La sensación de familiaridad era tan fuerte que ahogaba todos los demás sentidos de James. Con dificultad, James levantó su escudo y se puso de pie desafiante, protegiendo a Unch. No dejaré que lo mates. Él afirmó. La chica ladeó la cabeza hacia un lado. ¿Oh? ¿Desde cuándo los aurores protegen a los mortífagos? Preguntó la chica. Desde que los mortífagos comenzaron a matarse unos a otros. James respondió. La chica se erizó, incluso con la máscara ocultando la expresión de la chica. James sabía que estaba furiosa. No soy un asqueroso mortífago. La niña gruñó de vuelta. Las palabras sorprendieron a James pero no tuvo mucho tiempo para responder ya que la chica agitó su mano al final de sus palabras y envió a James hacia atrás. James aterrizó con un golpe doloroso en el suelo duro y momentáneamente no pudo moverse. Luchó por ponerse de pie y se dio la vuelta para ver a la princesa oscura apuntar con su varita a Unch, que todavía estaba en el suelo y ahora suplicaba por su vida. No. No, por favor ten piedad. Él rogó. La chica apuntó y pronunció las palabras malditas. Avada Kedavra. James jadeó cuando vio que la luz verde salía de la varita del chico y golpeaba a Unch directamente entre los ojos. Unch se derrumbó en el suelo e incluso a esta distancia no había duda de que Unch estaba muerto. La ira recorrió a James cuando vio que la niña se alejaba del cuerpo como si nada hubiera pasado. En cuestión de segundos, James estaba bloqueando el camino de la chica, apuntándolo con la varita. Fuera de mi camino, Potter. La chica gruñó. No me parece. James le espetó. La niña era realmente algo. Ella solo había eliminado a 5 aurores, había matado a una persona y no tenía ni un solo rasguño. James todavía no podía creer que la fuerza que lo había arrojado por los terrenos viniera de ella. Muévete, Potter. Hazme, pequeña mierda.
Algo cambió en los ojos de la chica. Guardó su varita en el bolsillo y dio otro paso hacia él. James estaba completamente confundido. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué guardó su varita en el bolsillo? Él se preguntó. Como desees. La niña habló en voz baja. Con un movimiento de su mano, James fue lanzado violentamente al aire nuevamente y aterrizó dolorosamente sobre su espalda. James apretó los dientes cuando el dolor explotó en su espalda. Hizo caso omiso de esto lo mejor que pudo y se levantó para ver la chica moverse hacia el borde de las protecciones antiaparición. James apuntó su varita hacia él. No podía dejarlo escapar. Dejar estupefacto. James gritó, pero la chica fácilmente esquivó el hechizo. James apuntó una vez más, pero algo vino volando hacia él y golpeó su brazo derecho. James jadeó y su varita cayó ruidosamente al suelo. Parpadeó sorprendido al ver su sangre, que corría desde el espantoso corte en su antebrazo y goteaba hasta su mano. Algo le había cortado el brazo. Sabía que no era un hechizo, ya que en realidad había sentido que algo afilado le abría el brazo. James rápidamente recogió su varita del suelo y se concentró en la chica. Podía averiguar qué había sucedido más tarde. Ahora mismo tenía que capturar a la princesa oscura. Apuntó dolorosamente y le disparó. Sorupó. Si se oyó un chorro de luz amarilla salió de su varita y golpeó a la chica en la parte superior del brazo. Apareció un corte del que un fino hilo de sangre comenzó a descender por el brazo de la niña. El chico agarró su brazo, un jadeo de dolor se le escapó. James vio que el chico metía la mano en su túnica y rápidamente se preparó para lanzarle otra maldición a la chica. Antes de que James pudiera lanzar otra maldición, sintió que las palabras se le ahogaban en la garganta. James dejó caer su varita y se agarró el cuello cuando un dolor punzante se apoderó de él, haciendo que su visión se volviera blanca momentáneamente. James podía sentir su sangre caliente, corriendo entre sus dedos y bajando por su túnica. Todo el lado izquierdo de su cuello latía en agonía. El aliento de James se atascó en su pecho mientras luchaba por respirar. Cayó de rodillas y tenía ambas manos alrededor de su cuello, en un esfuerzo por detener el flujo de sangre. Todo a su alrededor pareció disminuir la velocidad cuando cayó de frente. Se obligó a mantener los ojos abiertos e intentó gritar pidiendo ayuda, llamar a Sirius, pero no emitió ningún sonido. Justo frente a él, medio escondido en la hierba, había un pequeño objeto de metal. Era algo que nunca había visto antes. Era pequeño y estaba hecho de metal con 4 puntas afiladas como navajas. Parecía una hoja de mano. Estaba manchado de sangre. James se dio cuenta de que era su sangre. Esto fue lo que la princesa oscura había usado para atacarlo. Su brazo y cuello fueron decortados con estas cuchillas. Ni siquiera había visto a la chica tirarlas. Había visto a la chica meter la mano dentro de su túnica, pero el resto había sido borroso. James podía escuchar gritos en la distancia, pero no podía entender lo que decían. Su mundo se sumió en la oscuridad y luego no supo más.